Y ya estamos tarde, 1:20. Vamos a hablar de las lesiones traumáticas de la pierna, tobillo y pie. Básicamente lo veremos, creo que nos vamos a ahondar más en las fracturas del tibia y peroné, que son las más frecuentes, ¿no? Entonces, las lesiones de pierna y de pie son quizás las lesiones más comunes, y ustedes lo van a consultar a cada rato por alguna lesión de este tipo, ¿no? Entonces, ya que conozcan un poco de qué tipo de lesiones o las lesiones más importantes que podemos tener en este segmento, ¿no? Entonces hablaremos primero de las fracturas diafisiarias de la tibia y peroné. Patología bastante frecuente. Es importante porque ya hemos hablado de la clase anterior y aquí vamos a repetir algunas cosas sobre el concepto de las partes blandas, ¿no? Tengo que considerar que la pierna tiene una anatomía especial porque un tercio de la circunferencia de la pierna no está cubierta. Entonces, ese tercio va a ser más propenso a lesiones, más fácil que se fracture. ¿Okay? Y por esa misma razón también tendrá una alta incidencia de complicaciones. Las complicaciones pueden ser las infecciones, los retardos de la oscilación, la artrosis, etc. Todos causados por la pobre irrigación que tiene ese segmento. Síntomas y signos de una fractura de la pierna: dolor, impotencia funcional, edema, quimosis, crépito, deformidad, movilidad normal. Es un slide conocido de la clase anterior. Es importantísimo, ¿no? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, con una adecuada historia clínica, un examen físico adecuado, veremos las deformidades, si es fractura abierta, cerrada, ¿okay? Y el examen radiológico, ¿no? Las radiografías importantes, muy importantes las imágenes radiográficas. Como decíamos, eso es clínico, con una adecuada historia clínica, veremos cómo fue, si fue una lesión deportiva, si fue un accidente automovilístico, accidente de moto, que es muy frecuente, vemos a diario los accidentes de moto, o así como fractura de tibia. Okay. Ese era un video que no corre, pero acá este boxeador patea y se rompe el riñón y la pierna le queda así, de una patada. Entonces, aparte del diagnóstico clínico, como conversamos, es importante el diagnóstico radiográfico, que nos va a corroborar lo que estamos sospechando y qué tipo de fractura es, si es una fractura simple, si es una fractura 2 fragmentos, 3 fragmentos, multifragmentaria. Eso lo veremos con una buena radiografía. Importante pedir una radiografía de la pierna completa, que incluya rodilla y tobillo. ¿Por qué? Porque nosotros, y si es posible también del lado contralateral, porque tenemos que hacer una adecuada planificación. Pero nosotros siempre piensen que tenemos que esto no solamente diagnosticarlo, sino también planificarlo, tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, nosotros pedimos una radiografía chiquita que nos enseña esto. Claro, sabemos que es una fractura de tibia, pero no sabemos cómo está la articulación abajo y arriba. Probablemente esto necesite un clavo en lo medular, entonces tenemos que saber qué longitud, qué vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos nuestra radiografía, hacemos nuestra clasificación. Como ustedes bien conocen, usamos la clasificación A para las fracturas diafisiarias, que funciona para todas las diafisiarias. A son simples, B en cuña, o sea, el tercer fragmento, y la C, que son las complejas. Eso ya creo que se lo saben. Y luego las subclasificaciones, las A1, A2 y A3, que vienen a ser fracturas espiroideas, fracturas oblicuas, fracturas transversas, y lo mismo se cumple para los otros tipos. También hablamos, igual que en la clase anterior, que es importante para nosotros las partes blandas. La clasificación de partes blandas, que ya se la conocen, un poco porque eso viene para el examen anterior, ¿no?
¿Sí? ¿Viene alguna pregunta? ¿Eso? ¿No? No. Ahora. Ah, ¿no vino? Ah, no. No vino. Bueno, entonces grado 0, que no hay lesión en las partes blandas, es una fractura de baja energía. Grado 1, con una ablación superficial, edema moderado, contusión moderada. Grado 2, y ya empiezan a ver, aparecen las flictenas, que es lo más característico, que notamos las flictenas o ampollas. Y la grado 3, que ya, aparte de las flictenas, eso se convierte en un síndrome compartimental, que ya es una emergencia y hay que hacer una faciología de urgencia. O sea que es importante, no solamente, fracturas cerradas más sencillas, no, las fracturas cerradas también pueden ser más complicadas que una fractura expuesta. Y también, para hacernos recordar, de la clasificación de Bustilo y Anderson para las fracturas expuestas. Nuevamente, grado 1, que se ve mal, ¿no? Grado 1, herida pequeña de menos de 1 centímetro. Grado 2, más grande, medio de 1 centímetro. Grado 3, ya hay pérdida importante de partes blandas, pero la clasificación la subclasificamos en A, B y C. En A, que tenemos una adecuada cobertura. La B, que no hay una cobertura adecuada para el hueso, tenemos que hacer colgajos o injertos. Y las tipo C, que son las lesiones vasculonerviosas. Esto también ya lo saben, es el mismo slide anterior, de la clase anterior. ¿Cuáles se clasifican grado, sin ser necesariamente grado 3? ¿Cuáles fracturas las consideramos grado 3? Las fracturas por arma de fuego, principalmente accidentes de fracturas expuestas que son en un ambiente que está muy contaminado, como las granjas. Fracturas expuestas de mucho tiempo de evolución, van a mejorar la evolución. Entonces, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? La distinción entre fracturas abiertas y cerradas ayuda, pero no es tan simple de mencionar. Es una fractura expuesta y una fractura cerrada, pero miren las ampollas que tiene. Realmente esa piel está peor que la otra. Entonces, hay lesiones, hay fracturas expuestas, pero que son de adentro hacia afuera, es chiquita, sin mayor lesión muscular, sin mayor destrucción del tejido, pero mira, hay fracturas que de repente no pasan desapercibidas porque es una heridita que posterior, pero toda la destrucción del músculo que lleva. Hay que ser muy cuidadosos con la evaluación de este tipo de pacientes. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque hablamos tanto de las partes blandas. Por la irrigación, ¿no es cierto? Porque las partes blandas van a irrigar, el músculo va a irrigar al hueso. Entonces, si no tenemos una buena irrigación, probablemente nuestra fractura no pegue, se infecte, etc. Entonces, la perfusión de la diáfisis del hueso está más en las 2/3 partes por los tejidos blandos que por la parte interna, que es la mitad. Es la tercera parte. ¿Sí? Entonces, debemos tener tejidos blandos en buenas condiciones, porque nos van a facilitar la cohesión ósea, van a aumentar la resistencia a las infecciones y van a facilitar la recuperación también de la función facial. Entonces hablamos mucho de qué son las partes blandas. ¿Qué son las partes blandas? Piel. Todo lo que va rodeando el hueso. Piel, tejido celular subcutáneo, la fascia, el músculo, el periósteo, los tendones y los paquetes vasculonerviosos. ¿Y qué serán las partes nobles? También hablamos de partes blandas, partes nobles. ¿Cuáles son las partes nobles? Segmento pequeño, estadio. ¿Ah? Segmento pequeño. ¿Qué? Segmento pequeño. ¿Las más pequeñas? Segmento pequeño. La mano. No, Posturas que están pero más hablamos en general de posturas que están más expuestas. Pues son las que al quedarse expuestas, ¿sí?, pueden perder su función. Hablamos de tendones,
cartílago. Cartílago tú lo das al puesto y... nervios, vasos, tendones, cartílagos. Esas son las partes fundamentales. Las que por falta de cobertura se puede perder rápidamente la función. Un tendón expuesto se muere. Entonces, diferenciar lo que son partes blandas y partes moles. Entonces, una vez que sabemos eso, ya hemos hablado ya un poco parte general, pero ya volviendo al tema específico, ¿qué hacemos con nuestras fracturas de tibia? ¿O las operamos o no las operamos? Tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Si optamos por un tratamiento conservador, como hemos visto, específicamente ya hablando de la tibia, un aparato de yeso muslo-pedio, por bloqueando la articulación por arriba y por debajo de la fractura, para evitar los movimientos de rotación y flexión y extensión, para evitar que nuestra fractura se angule. Como ya hemos conversado también, cuando hablamos de un tratamiento conservador hay que seguirlo semanalmente para ver que no se desgaste. O sea, no todo es operar, hay indicaciones también ortopédicas, tratamientos conservadores, pero la cirugía nos va a devolver mucho más rápido la función a nuestro paciente. Y lo vemos en la práctica diaria. Tengo una paciente en el hospital que se queja, la pobre, que tiene 2 meses con yeso, con una fractura de tibia, y me dice, ¿por qué no me opero? Bueno, y decidimos manejarte de forma conservadora, pero no estaba muy desplazado. Pero muchos de ellos no tienen paciencia, pues si saben que van a estar 3 meses inmovilizados, seguro que ellos deciden operarse. Pero hay otros que no, pues no quiero cirugía. Entonces hay que darle chance a los pacientes. Porque podemos operarlo, pero si cae mal, queda mal, se infecta, hace una complicación quirúrgica, ¿sí? ¿Por qué no operó? Porque después va a venir otro colega, que nuestros peores enemigos son los mismos colegas, te dicen, no, pero ¿para qué lo operaron? Si esto se manejaba con yeso. Tenemos que tener mucho cuidado en las indicaciones absolutas y relativas. ¿Okay? Hay indicaciones absolutas y relativas para las fracturas. O sea, hay unas que sí tienen que operarse de todas maneras, otras que sí, pues. Entonces, indicaciones absolutas de una fractura de tibia. Fractura articular asociada. Fractura diaficiaria asociada a una fractura articular. Como hemos conversado antes, las fracturas articulares tienen que ser operadas, inclusive que están desplazadas. Necesitamos una estabilidad absoluta en una fractura articular para devolverle la función. Entonces, si la fractura de la diáfisis está asociada a una fractura articular, eso es quirúrgica. Fracturas expuestas son quirúrgicas de todas maneras. Cuando hay pérdida ósea, cuando hay una lesión neurovascular asociada, lesiones traumáticas, síndromes compartimentales, tenemos que son emergencias que hay que operar. La rodilla flotante. ¿Qué cosa es la rodilla flotante? Sí, pero no es. ¿Ah? Fractura de tibia y peroné. No, está frío. Frío todo. ¿Qué cosa es una rodilla flotante? Ahí está la foto, mira. Solamente mira la foto. ¿Qué hay? No, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La de la izquierda, ¿qué cosa es? ¿Es un trapo o es una tibia? Ya, pues, la rodilla flotante es cuando hay una fractura del fémur y una fractura de la tibia del mismo lado. Si se ha fracturado la diáfisis del fémur y se ha fracturado la tibia, entonces esta rodilla queda flotante. Entonces eso es quirúrgico. Cuando está, llamamos una fractura ipsilateral, ¿no? Del mismo lado, el fémur y la tibia, eso es quirúrgico. Y también las fracturas patológicas. Así como hay rodilla flotante, hay hombro flotante, hay codo flotante, cuando comprometen las fracturas por arriba por ambos lados de la articulación. Okay. Indicaciones relativas del tratamiento quirúrgico de la fractura de la tibia. Fracturas inestables, pacientes con cierto cortamiento, fracturas segmentarias, pueden ser quirúrgicas o no, fracturas con peroné intacto. Aunque no lo crean, una fractura de tibia, mejor dicho, una fractura de pierna, fractura de la tibia
que tiene el peroné intacto es más fastidioso tratar que si se fracturan los dos huesos. Porque este peroné intacto hace que no pueda reducirse adecuadamente. Entonces es preferible a veces tener fracturados los dos huesos para poder nosotros manipularlos. Indicación relativa también son los pacientes politraumatizados, pacientes con reposo en cama obligatorio. Es decir, si un paciente que está postrado, dices, ¿para qué lo pego? ¿No? De repente le pongo un yeso suficiente. Pero en realidad tiene mucho que ver con las expectativas que tiene cada paciente. Cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo. Pero hay pacientes que sí quieren recuperarse rápidamente. Yo trabajo en un hospital militar. Entonces, a nuestro personal militar tenemos que devolverlo rápido a la actividad. Así que nosotros preferimos operar. Una vez dice, no, pero no me opere, mejor póngame eso. Es válido, los dos tratamientos son válidos. Pero nosotros queremos devolverlo y estamos en condiciones de operarlos y devolverlo rápidamente. ¿No es cierto, Neto? Muy bien. Bueno, y otras indicaciones ya secundarias son ya tratamientos de las complicaciones, ¿no? De las conservaciones viciosas, pseudoartrosis, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos conversado, esto es muy fácil, estabilidad relativa y estabilidad absoluta. Fracturas diapficiarias, queremos estabilidad relativa. ¿Okay? Clavos endomedulares o fijadores externos, y las de estabilidad absoluta son las placas. Pero, como hemos conversado, en las fracturas diapficiarias de cualquier hueso, sobre todo en la tibia y el fémur, el gold estándar es el clavo endomedular. El paciente al día siguiente ya está moviéndose. El paciente mira, está hasta con puntos, ¿verdad? Estamos por ahí dentro del clavo. Está con puntos y ya está moviéndose. Hemos visto pacientes con el hospital, pacientes con fracturas de cadera, al día siguiente ya están sentados y en una semana o 2 semanas ya están caminando. Con fractura de cadera, imagínense esto. La recuperación es muy rápida, como un clavo endomedular. Hay clavos de diferentes tipos. Hay clavos que solamente no dan fijación para la diáfisis, pero ahora ya en el mercado hay clavos mucho más modernos, que son los clavos tipo expert, se llaman, que tienen los bloqueos más distales para poder ampliar nuestras indicaciones, incluso para fracturas más proximales y más distales. Alternativas de fijación, cierto, como conversamos la pasada, la fijación externa, sobre todo para fracturas expuestas como tratamiento temporal. Hablamos también de las complicaciones que puede tener el fijador externo, y ustedes lo conocen. La otra alternativa es la fijación con placa y tornillo, pero ya no de esta forma, no abriendo totalmente, haciendo técnicas de estabilidad relativa con placas, osteosíntesis biológica. ¿Okay? Hemos conversado ese término, osteosíntesis biológica. Significa que en esta fractura, ¿okay?, no tocar el foco frontal. Vamos a poner una placa. Hacemos un corte acá, un corte por abajo y deslizamos la placa sin tocar esto. Simplemente alineamos nuestra fractura y le ponemos su placa, queda muy estable, un clavo también, pero sin necesidad de hacer todo eso. O sea, la idea ahora es no abrir el foco, no desperiostizar, que es darle vascularidad a la luz. Osteosíntesis biológica, acuérdense. En algunos casos de fracturas expuestas de tibia, accidente de trabajo con una herida en la pierna derecha con dolor y limitación funcional, se le hizo una limpieza quirúrgica, se probó su fijación externa y ya cuando las partes blandas estuvieron mejor, se le hizo esta osteosíntesis, pero fue por otra razón que se hizo todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta de las fracturas de tibia? Para pasar rápidamente a las fracturas de peroné, que es un slide. Las fracturas de peroné. ¿Eso te dice usted que simplemente se hacen cortes, es la que se hace con arco en C? Claro. Sí, claro. Sí. Igual para el clavo,
Esas nuevas técnicas de osteosíntesis de Mínima invasión, todo lo que es mínimamente invasivo, clavos endomodulares, todo esto tiene que ser ayudado por un cardiólogo. No hay forma, salvo que estés tomando radiografías a cada rato que radias exactamente igual. Y ahora la mayoría de hospitales cuentan con cardiólogo. La consolidación de la zona se va a utilizar en fractura artificial. Consolidación biológica sí, deficiente y metaficiente, porque una fractura articular no. La fractura articular sí necesitamos una estabilidad absoluta. Necesitamos que el cartílago, la articulación cierre perfectamente. En cambio acá no, acá cuando es biológico, me refiero a que tiene que ser callo. No tocamos el foco de fractura, no experimentamos nada y ya el cuerpo hace lo suyo y sigue su proceso. Bueno, la fractura de peroné, fracturas aisladas, pues las fracturas que están asociadas a una fractura de tobillo o una fractura de la diáfisis, de la tibia también, podría ser sujeta a cirugía, pero las fracturas aisladas del peroné no tienen, como dice acá, mayor importancia clínica, porque el hueso grande es el de la tibia. Entonces sí, una fractura del peroné generalmente es una fractura con un trauma directo, va a producir un poco de dolor, en algunos casos es equimosis, pero no necesitamos inmovilizar. Podríamos eventualmente ponerle ahí sí solamente una gotita de yeso para calmar el dolor, inmovilizar por un par de semanas, pero es una fractura que felizmente va a pegar sola. Va a pegar sola porque este hueso nos está dando también ya la longitud y la estabilidad. Entonces, es más, cuando operamos, este ejemplo, operamos esta fractura, ¿okay? Operamos la fractura de tibia, le ponemos un clavo y al peroné no le hacemos nada. El peroné se pega solo. Salvo cuando la fractura del peroné asociada a la fractura tibia está muy cerca a la articulación, o bien abajo o arriba, ¿no? Pero si es diaficial puramente no se hace nada, solamente calmar el dolor, no requiere de inmovilización. Más bien, estas fracturas del pilón tibial o plafón tibial, sí son fracturas muy serias. Quizá esta fractura y la fractura del platillo tibial sean las que más complicaciones tienen, ¿no? Es la fractura de la epífisis distal de la tibia, que incluye incluso la articulación en la área de carga del tobillo. ¿Cómo delimitamos cuando es una fractura del plafón tibial? Porque medimos, no sé si han hablado de algo de esto, del cuadrado, ¿sí? El ancho de la articulación de acá, entonces se hace un cuadrado y se toma esta zona. Entonces ahí estamos hablando de que esa zona es la parte del segmento distal. Ok, entonces son fracturas que por su pobre vascularidad van a estar sujetas a muchas complicaciones. La fractura acá implica alta energía. Esas son fracturas de alta energía, salvo un paciente muy osteoporótico, ¿no? Y normalmente eso es una fractura de alta energía, y al tener alta energía implica que las partes blandas están muy dañadas. Son fracturas que vamos a tener que esperar probablemente para operarlas, que las partes blandas mejoren. Pero sí podemos hacer tratamientos iniciales para mejorar la parte blanda. Como les decía, son las fracturas que más complicaciones tienen, quién sabe, el 10 al 35% de complicaciones por la cicatrización, por la infección, por el retardo de consolidación, artrosis, de hecho, como una secuela o una complicación a largo plazo. Entonces, cuando nosotros manejamos fracturas del platillo tibial, tenemos como un orden establecido para poder manejar. Lo primero que tenemos que hacer es el peroné, tenemos que fijarlo. Ahí sí tenemos que fijar el peroné para restituir nuestra longitud. Luego que está fijado el peroné, nos vamos a restaurar la superficie articular de la tibia. Llenamos con injerto óseo y luego al final ya le colocamos la fijación definitiva con la mano. Así que vamos a retroceder un poquito. Entonces, miren acá. Cuando hablamos del plafón tibial significa que está muy probablemente comprometida la articulación. Y esta articulación a veces, como
puede ser por frenadas o algún trauma violento. Esta articulación la encontramos a veces por acá arriba. Entonces tenemos que bajar todo este cartílago y bajarlo con todo el hueso esponjoso que tiene acá. Y al bajar todo esto, queda un hueco, queda un defecto. Por eso es que ahí hay que rellenarlo con injerto. Lo mismo es a veces al revés, en el platillo tibial. Acá arriba deben haber hablado de fractura del platillo tibial. Con un dorsal, no sé si les ha dado esa clase. Entonces, fracturas del platillo tibial, o no sé quién se debe haber dado, lo mismo, ¿no? Se cae la articulación y tenemos que levantar la articulación y rellenar con cemento o con injerto grueso y fijarlo con la placa. Entonces, igual acá, primero restituimos la longitud del peroné. Vemos la articulación, rellenamos con injerto y luego nuestra fijación. Y si hay, por ejemplo, fractura y el paciente está traumatizado, ¿se debe hacer fijación externa? Claro. O sea, siempre hay un control de daños, como hemos hablado antes. Y esta piel está así, hinchada. Entonces, si tú intentas operar esto, al día siguiente le haces el corte y la piel se abre completa y no puedes cerrarla. Entonces, acá es preferible esperar. Y sí se puede hacer una fijación externa temporal, depende del desplazamiento de los fragmentos, por lo menos de repente intentar bajar un poco la articulación, fijar ahí con unos clavitos, y es una esterilización temporal, una fijación externa. Y luego ya, que mejoren las partes blandas, ya hacemos la osteosíntesis definitiva. Pero sigue siendo una fractura de un manejo muy complejo y controversial, con mucha posibilidad de complicarse. Luego, bueno, otra patología que ya no voy a decir nada es de los esguinces de tobillo, porque ya lo hemos conversado. ¿Hay alguna duda de los esguinces? ¿Se han hecho algún esguince en estos últimos días? Ok. Entonces miren esa imagen del esguince de tobillo, que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos conversado. Miren esto. Cuando hablemos de fracturas del tobillo, vamos a ver, los mecanismos son muy similares. Hablamos de las fracturas del tobillo propiamente. Entonces miren, ese es el mecanismo inicial del esguince, que puede ser un estadio 1 de un mecanismo de lesión de fractura. O te rompes el ligamento o fracturas acá y en el estadio 2 esto vuela. Entonces las fracturas de tobillo en aducción, hay diferentes mecanismos de la fractura de tobillo. Hay mecanismos en aducción, mecanismos en abducción, mecanismos en rotación. No nos vamos a marear un poco con eso, pero por lo menos que tengan una idea de cómo es que se produce el estadio 1, o hay ruptura de ligamentos, como si fuera un esguince, o hay una avulsión de la punta. Y en el estadio 2, ¿ven esto acá? En el estadio 2 termina, rompe acá arriba. La fractura bimalleolar. Eso es de los dos malleolos, tratamiento quirúrgico de todas maneras, ahí no hay duda, ¿no es cierto? La fractura articular hay que restituirla completamente, porque se altera toda esta, lo que llamamos nosotros la montaja. Y las fracturas en abducción son al revés. Primero se rompe el malleolo medial y sigue rotando y se rompe. Pero nos hemos salteado, justamente por compararlas, nos hemos salteado la parte inicial para hablar el mismo idioma. Son todos los ejes, ¿no? Hablamos de, cuando hablamos de rotación externa, rotación interna, hablamos del eje, estamos en función al eje de la tibia. Cuando hablamos de aducción y abducción, estamos hablando del eje del astrágalo. Y el eje del segundo metatarsiano cuando hablamos de supinación o pronación de pie. Van a escuchar y seguramente ya deben haber escuchado que hablamos de supinación, aducción. Entonces hay que tener un poco la idea de cuáles son los ejes que estamos mencionando. Bueno, las fracturas de tobillo también son una de las fracturas más frecuentes.
como han visto, sí es un mecanismo muy similar al del esguince. Hay muchas probabilidades que ese esguince después termine o ese mismo esguince termine siendo una fractura. Entonces son fracturas articulares que deben ser operadas. ¿Cómo las clasificamos? La fractura de tobillo es otra clasificación, es la clasificación A1, pero es una clasificación especial. Porque por ser de pierna sería el número 4. ¿No? 4 y el siguiente, ¿cuál sería? 3. Claro, tiene lógica que sería la tibia distal, o sea, la pierna. Pero ese es 44. Se le asigna un número especial por ser el segmento de tobillo. O sea, 43 es el plafón tibial que hemos hablado, ese es 43. 44 es esto. ¿Okay? 44 es específicamente el tobillo. Entonces las 44A son las que vienen por debajo de la sindesmosis, que es el ligamento tibio peroneo anterior. ¿Okay? Sindesmosis, las tipo B que están a la altura de la sindesmosis y las tipo C las que están por arriba. Estas tipo C tienen una mención especial porque en la práctica clínica de ustedes es más sencillo. Muchas veces van a ver un paciente que dice, no, es un esguince de tobillo. Esguince de tobillo, porque le toman una radiografía y no ven nada acá. Como aquí, miren. Acá no ven ninguna fractura. Pero la fractura está arriba. Entonces le toman la radiografía del tobillo, que normalmente se la toman acá chiquita, y no ven la fractura acá arriba. Puede haber sospechen cuando hay una lesión, un esguince de tobillo, examínenlo, recorran todo el lado externo, todo el borde del peroneo, buscando dolor. ¿Okay? Porque puede estar pasándose una fractura tipo C. O sea, en el tipo C hay lesión, puede haber lesión ligamentaria acá abajo y la fractura está. Y ese es un truco importante y que muchas veces se pasa. O sea, le pasa incluso a los residentes las fracturas tipo C. Que no, por una evaluación rápida, están apurados, no les piden una radiografía más alta o no lo examinen y a los pocos días viene el paciente con una fractura arriba. Ok, la clínica de una fractura de tobillo, hay que hacer una buena anamnesis para ver cómo fue el mecanismo de lesión. Cómo fue, si fue jugando fútbol, si fue caminando, una caída, cómo fue y la intensidad del trauma, por eso también nos va a decidir cuándo lo operamos. Si está asociado a una luxación, muchas veces la fractura de tobillo viene asociada a una luxación. Entonces en el examen clínico vamos a encontrar dolor, equimosis, putrefacción, inestabilidad, aunque el tobillo va a ser intocable, va a ser difícil evaluar la parte de estabilidad porque va a ser muy dolorido. Radiografías de frente, de perfil y rotación interna 20 grados para ver toda la mortaja. La rotación interna 20 grados es de la pierna, no del pie. Muchas veces igual sucede que le mueven el pie para adentro y dicen, hace 20 grados. No, es la pierna es la que tiene que rotar 20 grados para poder tener una adecuada mortaja. Y fracturas en estrés si fuera el caso. Y tomografía podríamos tomarla dependiendo si sospechamos que hay cierta contusión en la articulación. También en una fractura vamos a poder ver también puede ser asociada a una fractura del malleolo posterior, que es el labio posterior de la tibia. Eso lo vemos en la vista lateral, puede estar asociado a eso. Ven acá esta fractura acá. Cuando es está comprometido mayor del 30% de esto, es quirúrgica. Si no está comprometido, si es menor del 30%, reduce como el resto de la fractura. Los objetivos de tratamiento: reducir anatómicamente la fractura, reducir las posibles luxaciones o subluxaciones y conseguir una adecuada reducción de la mortaja tibio-peroneal. Entonces, acá queda muy poco espacio para un tratamiento conservador. El tratamiento conservador, si es que no hay, si el desplazamiento es mínimo, pero si hay desplazamiento mayor de 2 milímetros, vale la pena hacer cirugía, ¿sí? Para restituir toda la articulación. ¿Sí?
Estas fracturas pueden ser de un solo malleolo, de los dos malleolos o de los tres malleolos. Todas igual se operan, pero obviamente si es de los tres malleolos es porque debe haber sido de mayor complejidad y mayor intensidad. Bueno, algunos tipos de fijación. ¿Han entrado alguna fractura de tobillo? ¿Nunca he visto? ¿No han entrado a hacerla? Sí, pero de tobillo ¿Nunca he visto? ¿Qué es lo que más ven en sus hospitales? Cadera. ¿Ah? ¿Consultores dónde? ¿Se sale operaciones? ¿No te la sala? ¿No? ¿Tú de qué hospital estás? ¿El Hipólito no te la sala? Está restringida. Está restringida por el nacional Oye, ¿que tampoco están operando? Están en Urgencias. reconstrucción de sangre. ¿Pero quién opera nada? ¿Quién opera las emergencias? Solamente apéndice. Todo lo derivan a Está Cayetano. restringida el acceso. ¿La FAP? ¿Tampoco? Hoy había dos cadenas. Yo sí. ¿En qué otro hospital está? Revalidad. ¿Señor Riva? Ahí sí entra un montón. Sí, pero hemos visto prótesis de cadera. Prótesis de cadera. Ya, prótesis de cadera. Bueno, ¿y qué tal? Es interesantísimo. Sí, hablamos. ¿Ah? ¿Y ahí fracturas tú bien? De tobillo no hemos visto. ¿No has visto una fractura de tobillo? Pues sí, ¿cómo la fractura de O sea, tobillo? en emergencia, pero no en sala. Ah, y las operan en emergencia. No. O sea, solo conservador, porque son. no hay compromiso. Sí, no hay compromiso de Porque están en crisis también. Yo también he visto en el control, pero no había No, es que compromiso no hemos popular. entrado. Bueno, no, le preguntaba porque para ver si habían visto los tipos de estabilización que usamos. En el peroné normalmente usamos una placa lateral y un tornillo en compresión interfermentaria. El tornillo más importante es este, está por fuera de la placa. Esa es la intención, primero cerrar la fractura con un tornillo de compresión y luego se le coloca la placa para estabilizar. En el lado del peroné. En el lado de la tibia se coloca un tornillo, como ven acá, para cerrar la articulación. Es el tipo de fijación que hacemos normalmente. Otra patología frecuente, una patología frecuente es la rotura del tendón de Aquiles. Frecuente en la tercera y cuarta década de la vida, generalmente por mecanismos indirectos, por trauma deportivo. La ruptura típica es a 3 centímetros por encima de la inserción del calcáneo. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es esa zona? ¿Alguna idea? ¿Ya? Porque es en esa zona, por encima del calcáneo, a 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, y acá. O sea, en esos extremos, donde hay músculo y donde está el hueso, eso está más irrigado. Entonces, esta zona, por arriba de 3 centímetros de la parte distal del calcáneo, es donde hay menos irrigación. Entonces, se rompe más frecuentemente. Ese es el problema. Entonces, eso está asociado, o sea, el tendón, ¿por qué es en la tercera y cuarta de cada día? Porque también el tendón va envejeciendo, va cambiando las fibras colágenas y su irrigación es diferente. Puede estar asociado a enfermedades inflamatorias, autoinmunes, enfermedades infecciosas, asociado también en algunos casos a uso de medicamentos. Se ha visto el uso de quinolonas también, disminuye un poco, cambia la calidad de las fibras colágenas y puede hacerlo más propenso también a ya habría que investigar más la historia del paciente, ¿no? Bueno, depende pues también de los deportistas del fin de semana que no hacen mucho deporte y se ven a jugar su partido de fútbol a los 40 años y si no calientan, no estiran. Es que ese es el problema, la falta de estiramiento, falta de calentamiento, y se estira y se rompe el tendón. El diagnóstico es clínico, básicamente no necesitamos más que un examen clínico para eso. Le pide a la paciente que se ponga al pie y no va a poder. Endoscópicamente va a haber un defecto. Se va a ver comparando con el otro lado, miren cómo hay un surco acá.
Y si lo palpa, pues no hay razón. Efecto muy palpable, ¿no? Siempre examinar al paciente boca abajo, por favor. Bueno, es el test de Thompson. El test de Thompson es apretar acá la pantorrilla para activar la dorsiflexión. Si no hace dorsiflexión es porque está roto acá, está ahí, se rompió la comunicación, entonces no hay. En dos platos de Thompson es eso, es activar los músculos, los gemelos para lograr dorsiflexión. Si no hay, entonces está. El otro es el O'Brien, que es más de manera referencial, no se usa mucho. Esa es una aguja, y lo podemos hacer en esas operaciones, y lo mismo, ¿no? Movemos el pie. Si el pie, si al mover el pie se mueve la aguja, está bien. Si no se mueve la aguja, pues está rota. Obviamente el paciente ahí está anestesiado. ¿Por qué si haces el de Thompson? ¿Por qué haces eso? Ese es otro tipo de test para pero pues no es que se use mucho, no se use mal, pero no. El diagnóstico molesis clínico. Podemos usar radiografía, podemos usar que no nos va a ayudar mucho, sobre de ver partes blandas. Ecografías, pero las ecografías también son muy subjetivas. Depende mucho del ojo del que hace la ecografía. Y la resonancia también. Obviamente la resonancia nos va a dar un diagnóstico espectacular, pero es demasiado examen muy caro para poder solamente diagnosticar un tendón de Aquiles. No es necesario. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro, pero no es lo mismo. Lo usamos más para defectos, para rerupturas, cuando tenemos alguna duda de lo que se nota. Tratamiento es quirúrgico, no se opera, salvo que tenga mucha contraindicación, que sabe el paciente puede hacer, el paciente que no quiere operarse, pero el resto se debe de operar. Sobre todo pacientes deportistas jóvenes y que tienen buena actividad física, ¿no? La idea es hacer una tendografía, o sea, reparar el tendón que se ha roto, unir los dos cabos. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, diferentes formas de suturar el tendón, diferentes tipos de suturas, pero la intención es la misma, es suturar, afrontar el tendón, que lleguen los dos cabos y mejorarle la circulación con el peritendón, y luego se inmoviliza con una bota de yeso. Después de suturado, el tendón de Aquiles lo inmovilizamos con un aparato de yeso por 4 semanas o 6 semanas, y luego empieza su proceso de rehabilitación. Hay diferentes técnicas para operar. Ahora está en boga, recién están haciendo acá. Hay gente que ya empezó a hacer reparaciones percutáneas. Yo personalmente no tengo experiencia en una reparación percutánea. Yo prefiero abrir mi tendón y verlo, porque tener una sutura un poquito más grande, un poquito menos, pero que no hace mucho la diferencia. Pero bueno, es una técnica nueva, que está descrita con algunos pasadores especiales de agujas para solamente por aberturas pequeñas, para que no tengan esta cicatriz, por cortes muy chiquititos hacer la reparación percutánea. Les digo, está muy en moda todavía, no tenemos muchos resultados. Bueno, rápidamente, fracturas de astrágalo que no son muy frecuentes. Este es un hueso que tiene una anatomía muy especial, una circulación especial. Entonces, es una fractura. ¿Dónde estoy? Es una fractura que lleva a muchas complicaciones por el tipo de circulación. Bueno, es una fractura que, como les decía, por la anatomía del hueso, miren cómo se ha desplazado acá. Eso puede irse a la necrosis avascular y eso es una tragedia, una necrosis avascular y una necrosis. Entonces, felizmente, no es tan frecuente la fractura del astrágalo. Y entonces, la fijación normalmente es cuando es una fractura del cuerpo, fijarla de esta forma, con tornillos. Pueden colocarse tornillos de forma anterógrada o retrógrada, ¿no?
algunos ejemplos de estructura de osteosíntesis. Y la complicación más importante es la necrosis avascular, y esto nos va a llevar después a una artrosis. Y esto después a una artrodesis. O sea, vamos a tener que fijar esa articulación para que otra fractura también, felizmente, bueno, es un poco más frecuente que la del astrano, es la del calcáneo, que son frecuentes por caídas de altura, cae sobre el talón y se hace una compresión del astrano, del calcáneo, como se ve ahí, ¿no? Hay fracturas en varias partes. Ahora, el calcáneo también tiene una anatomía muy especial, entonces hay fracturas simples y fracturas que son más complejas, más articulares. ¿Sí? Siempre el diagnóstico va a ser clínico por el antecedente traumático, cómo cayó, cómo fue, dolor intenso, el pie hinchado, equimótico, que no puede pararse porque le duele. Entonces, tenemos que sospechar. Y las radiografías simples, esa es una radiografía axial. Esto nos va a servir para que, porque el hueso estalla y se ensancha. Se abre el hueso. Entonces, esa es una toma axial que es muy importante. Muchas veces no se puede hacer por dolor. Entonces, acá es importante la tomografía. Una fractura de calcáneo, pidan siempre una tomografía. Astrano calcáneo, una tomografía de cajón, ¿no? Para poder nosotros planificar qué cosa vamos a hacer, ¿no? ¿Ah? Sí, porque son fracturas articulares. Son fracturas articulares, esto va a comprometer la articulación. Miren, ese es un astrágalo, es una fractura articular. Y el astrágalo lo articula con el calcáneo. Entonces, debemos nosotros, igual que cualquier otra fractura articular, debemos restaurar la articulación. Entonces, necesitamos una tomografía. El tratamiento puede ser conservador cuando la fractura no está muy desplazada. Es una fractura simple en dos partes, y si no se desplaza mucho, su yesito. Y también quirúrgico cuando ya la fractura es articular o está más desplazada con múltiples fragmentos, ¿no? Hay ahora diferentes métodos de osteosíntesis, diferentes implantes, hay placas que son muy maleables y nos dan la forma del hueso y según la fractura. Pero eso es una reducción abierta, ahí sí, aquí hay que hacer un abordaje. Generalmente el abordaje lateral, por el lado lateral del calcáneo en una L, y tenemos que tener visión completa de todo nuestro hueso. Para terminar, ya vamos tarde, fracturas metatarsianos. Las fracturas frecuentes son la fractura de la cabeza, el primer metatarsiano. ¿Sí? Y esa sí debemos recibir lo mejor posible porque nosotros apoyamos sobre la cabeza el primer metatarsiano, sobre la cabeza del quinto. Entonces, esas son las fracturas más importantes. Otra fractura también es muy frecuente, es la fractura de la base del quinto metatarsiano. Y esa viene asociado, ojo, también en un esguince. En un esguince de tobillo, sospechen. Es el mismo mecanismo. Paciente que camina, se tuerce y crack, se avulsiona o se rompe la base del quinto metatarsiano. ¿Por qué? ¿Qué se inserta ahí? Ya para terminar, para ahí. ¿Qué se inserta en la base del quinto? El tendón Es la fractura de Jones. Los tendones peroneos. Entonces, el tendón, tú estás caminando, te tuerces y el tendón jala y arranca la base del quinto. Entonces, según el desplazamiento, tendremos que operarlo o no. Y esa es una fractura de la base del quinto metatarsiano o un tobillo. O una fractura desplazada. Igual, le digo sospechen. El 15 tobillo, sospechen de fractura tipo C de tobillo o una fractura de la base del quinto metatarsiano. Bueno, ¿y qué otra fractura? Bueno, fractura de la diáfisis de los metatarsianos, si están desplazadas, tratamiento con clavos de Kirchner para un alineamiento. Si
no hay desplazamiento, bote y eso. Ya estaban roncando ya de sueño.